Vamos a empezar con el Security Center. Nos va a permitir la gestión centralizada de la seguridad. Ahora veremos algunas funciones un poquito más detalladas. Y también tiene, solamente en el caso estándar, no en el free, una detección avanzada de amenazas. Esto es solo la versión estándar, no es la gratuita. Nosotros podemos contratar durante 60 días una versión de prueba de esa edición estándar, y sí que tiene funcionalidad que no tiene la versión gratuita. La versión gratuita viene por defecto, de hecho es una de las cosas que nos aparecen a la izquierda, es uno de los menús que nos aparece a la izquierda dentro del portal de Azure. Si os vais casi al final, pues veréis que aparece Security Center, pero esa es la versión gratuita, es la que se activa por defecto. Bueno, pues vamos a ver qué más características incluye el Security Center, aparte de lo que vimos en el 5.3.3. Bueno, antes de empezar con eso, algo que voy a indicar aquí arriba, la gestión de la seguridad y las recomendaciones que nos da y las acciones que podemos llevar a cabo, las podemos llevar a cabo tanto en máquinas que están en Azure como en máquinas que están on-premise. Lo único que necesito es que tenga instalado agente de monitorización. Y eso lo puedo hacer en cualquier máquina, tanto en Azure, como decía, como en on-premise. En el caso de Azure se puede hacer de forma automática. En el caso de on-premise, pues me tendré que descargar ese agente para hacer la instalación. Bueno, podemos tener una gestión centralizada de políticas. Desde ahí puedo gestionar todas las políticas de seguridad que están aplicadas a las máquinas. Estoy poniendo a las máquinas, pero realmente son políticas que se le aplica a cualquier recurso. Y, como decía antes, me da igual si la máquina está en Azure o si la máquina está en on-premise, porque funciona perfectamente en entornos híbridos. Constantemente está evaluando la seguridad y nos da recomendaciones para aplicarlas en los recursos y aumentar el nivel de seguridad. Las máquinas están en Azure, podemos aplicar esas recomendaciones, podemos aplicarlas desde la propia interfaz sin necesidad de irme a la máquina y tener que hacer nada. A través de ese agente de monitorización se puede hacer. Me da esas recomendaciones, como decía, para máquinas, para cualquier recurso, para VPNs, también nos da recomendaciones. Y cuando nos devuelve una recomendación, hay algunas que se llaman así, lo pongo en inglés porque así aparecerán en el examen. Son recomendaciones que me permiten lanzar una tarea de remediación. Hay algunas recomendaciones en las que eso no es válido, no es posible. No es posible, por ejemplo, pues, no sé, habilitar de forma automática una VPN para el acceso a los recursos que estén en una red, pero una vez que ya tengo la VPN, una recomendación accionable, una recomendación que sí que puedo lanzar de forma automática, es que esa VPN sea permanente, que esa VPN tenga un grupo de seguridad y no se permita acceder si no es a través de esa VPN. Entonces habrá acciones en las que sí que puedo ejecutar de forma automática y otras acciones en las que no. Más configuraciones, hay una que se llama Just in Time, y el Just in Time lo que hace es aumentar el nivel de seguridad, porque si yo tengo un puerto, por ejemplo, para administración, para conectarme a una máquina, yo quiero conectarme a esa máquina por el 3389, pero solamente me conecto de vez en cuando, lo mismo me conecto una vez al mes, porque tengo que hacer alguna tarea, pues ese puerto sería bastante más seguro si mientras no lo estoy usando estuviese cerrado. Y bueno, pues te vas al grupo de seguridad y lo cierras. Pero si tengo un montón de máquinas, pues es un poco engorroso tener que irme a cada una de ellas, abrir, cerrar los puertos cuando sea necesario. En cambio, utilizando el Just in Time, puedo configurar unas reglas de manera que ese puerto se abra solo cuando sea necesario. Antiguamente, pues, se llamaba port knocking a esa tecnología, y port knocking es llamar a la puerta en la que cuando yo voy a acceder, pues, se hacía un tipo de llamada y el puerto se abría si cumplía unas condiciones, si viene una determinada dirección IP o si es un usuario que se autentica en un determinado servicio. Pero en este caso, pues bueno, eso ha evolucionado un poquito y ahora en vez de llamarle así port knocking, pues Microsoft le ha llamado Just in Time. La idea es que solamente cuando vaya a utilizar ese puerto se abra y durante el resto del tiempo no. Si es el puerto 80 en una aplicación web, no tiene sentido que lo esté abriendo y cerrando constantemente, pero si es un puerto para administración, pues en ese caso sí que tiene más sentido y si se cumplen unas condiciones predeterminadas, entonces es cuando permite el acceso a ese puerto. Esa es otra opción para mejorar esa seguridad. Más características que tiene el Security Center. Se integra con soluciones de seguridad de terceros, por ejemplo cortafuegos. Usasteis el Sophos o Barracuda. Se puede integrar el Security Center con cualquiera de ellos, siempre que el fabricante lo permita. El fabricante lo permite, sí que se puede hacer eso. Podemos tener alertas personalizadas, gestión de incidentes, y luego tiene una característica,
son las defensas cloud avanzadas. Son una serie de funcionalidades que se van añadiendo para mejorar la seguridad. Una de ellas es el JIT, que es el que he puesto antes. Se irán añadiendo más funciones poco a poco. Me voy a ir a la máquina del OnDC, entraré en el portal de Azure, vamos a ver el Security Center. Ahí tenemos el Security Center. De inicio, ya empieza a recopilar información. Esa información, si son máquinas virtuales, la recopila con el agente de monitorización y en base a esa información que va recopilando, pues luego nos devuelve una serie de recomendaciones. En mi caso, como prácticamente no tengo ahora mismo recursos, lo único que tengo es la cuenta de almacenamiento de la Cloud Shell, pues no me da demasiadas recomendaciones. En estos días, pues cuando vamos creando máquinas, vamos creando aplicaciones, pues poco a poco sí van apareciendo ahí, pero luego cuando las elimino, bueno, esas recomendaciones al poco tiempo desaparecen. Si me voy a esas recomendaciones, ahí veo recomendaciones que ahora mismo sí que están activas, están abiertas, son las 2 de las que me habla, y luego recomendaciones que en estos días me ha ido dando, pero como esas máquinas las he eliminado, pues las considera como resueltas. También me indica el nivel de severidad, o sea, cómo de crítica es cada una de esas recomendaciones. Ayer creé un par de máquinas virtuales y para esas máquinas virtuales pues me dijo, oye, instala Endpoint Protection, o sea, instala el agente de anti-malware. No lo instalé, pero como las he eliminado, pues ahora ya me aparece resuelto. También me decía que añadiese un firewall de próxima generación o que añadiese grupos de seguridad en redes a las subredes o que utilizase cifrado de discos. Bueno, todo eso, pues según va recopilando información, lo va haciendo. En este caso es sobre máquinas virtuales en Azure, a las que le instala automáticamente el agente de monitorización, no tengo que hacer nada. El Endpoint Protection sí lo tengo que instalar de forma consciente, eso sí, pero el agente de monitorización no. Y si fuesen máquinas en on-premise, pues en ese caso sí que tendría que hacer la instalación del agente de monitorización. Las que ahora mismo tengo abiertas, pues las 2 de arriba. Habilitar la seguridad avanzada para las suscripciones y proporcionar los detalles de contacto del usuario administrador global de esa suscripción. En el caso de habilitar las características avanzadas de seguridad para la suscripción, pues voy a entrar ahí a ver lo que me recomienda. Y lo que me recomienda, no sabemos bien si es una recomendación o un anuncio para que compre el estándar. Eso es lo que me están recomendando, ¿vale? Pero bueno, eso es normal. El precio, le puedo echar un vistazo, pero como tenemos la opción de durante 60 días usar la versión de prueba, pues lo vamos a hacer. Aparte de que una vez que yo tengo habilitada la versión de prueba, pues hay características que sí que puedo empezar a utilizar. Por ejemplo, si cierro ahí en esas recomendaciones y quiero habilitar, por ejemplo, el acceso a máquinas virtuales just in time, que es el que comentaba antes, que abre los puertos solamente cuando es necesario. Si pulso ahí, just in time, me dice lo que hace, cómo funciona, pero no lo puedo habilitar porque no tengo la versión estándar, tengo la versión free. Esta es una de las características que sí que se incluyen en esa versión estándar. Si pulso ahí, aprobar el just in time, cualquier otra característica de la versión estándar, pues me lleva a la página donde puedo solicitar la versión de prueba. Bueno, pues vamos a decirle que sí y durante 60 días tendremos esa versión de prueba. Ya tenemos habilitado el nivel estándar. Voy a refrescar a ver si se aplica. Ya sí que se ha aplicado. Ya no me salta el aviso diciendo que puedo crear una serie de reglas, pero que no puedo porque no tengo la versión estándar. Y si ahora me voy a Overview, ya puedo utilizar todas las características. Y de hecho, una de las recomendaciones que me daba antes, que tenía 2, ha desaparecido, porque una de las recomendaciones era precisamente que activase el modo estándar. Como decía, podemos gestionar de forma centralizada las directivas de seguridad. Aquí tenemos Security Policy, directivas de seguridad para la suscripción de Azure, y desde aquí podemos habilitar el autoprovisionamiento del agente de monitorización en todas las máquinas que ahora mismo estén en la suscripción o las próximas que vaya a crear. Así que lo único que tengo que hacer ahí es ponerlo en ON y a partir de ahí todas las máquinas que nosotros despleguemos en Azure van a tener ya ese agente y va a empezar a recopilar datos. Porque lo primero es la recopilación. Si no recopila datos sobre las máquinas, no me va a poder dar recomendaciones y no va a saber si algún puerto pues, necesitaría estar cerrado o puedo habilitar algún nivel más alto de seguridad. Habilitamos ahí el provisionamiento. Se va a crear lo que llama un espacio de trabajo donde va a guardar toda la información que recopila y me vale con que utilice el espacio de trabajo por defecto. Así que le doy arriba a Save. Tenemos habilitada la recopilación de datos
y también que se instale automáticamente el agente de monitorización en las máquinas. Voy a crear una máquina más o menos como la de ayer, una DS1V2. La voy a meter en un grupo de recursos, crearé esa máquina y una vez que esa máquina termine de crearse, se le instalará el agente de monitorización. Dejo la máquina creándose. Vuelvo ahí a las directivas de seguridad del Security Center. Ya hemos visto cómo habilitar la recopilación de datos y que se instale el agente de monitorización. Va a guardar la información dentro de un workspace por defecto en Security Center y una vez que ya tenga esa información, una vez que recopile esa información, las máquinas tienen instalado el agente de monitorización, pues en las políticas de seguridad tenemos estas. Nos va a dar recomendaciones si se da cuenta que a una máquina le falta alguna actualización o alguna configuración de seguridad. Vemos ahí que solamente me dará esa información si la máquina está habilitada a la recopilación de datos, que ya lo tenemos habilitado. Protección del endpoint, esto es el anti-malware. Sobre cifrado de discos, sobre grupos de seguridad, el firewall, almacenamiento, cifrado, JIT. Ese JIT es lo que decíamos antes del Just in Time, de forma que las máquinas virtuales pues, puede configurar políticas de manera que solamente se abra un puerto cuando realmente sea necesario y no que, como yo lo he puesto ahora, pues esté abierto el 3389 siempre. Si siempre está abierto el 3389, pues puede dar lugar a que haga un intento de ataque por fuerza bruta, intentar conectarse de forma repetida con un montón de usuarios y contraseñas. Si el puerto no está abierto, eso ni siquiera lo van a poder intentar. Vemos ahí que también me da recomendaciones sobre SQL. Pues todo eso lo tengo activo y aparte de darme esas recomendaciones, y las veo cuando entro en el panel del Security Center, podemos hacer que nos envíen notificaciones por correo o bien mediante SMS. Lo único que tengo que hacer es ponerle ahí un contacto de seguridad para que nos envíe esas notificaciones por correo. No lo voy a poner, porque si no puede llegar a ser muy pesado. Y en el Pricing Tier, pues ahí es básicamente para ver cuál es el nivel de precios que tengo ahora mismo contratado, que es el estándar, porque antes lo he actualizado. Aquí tenemos cuál es el precio. $15 por nodo al mes y el gratuito, pues ese por supuesto no me cuesta nada. ¿Qué es lo que no tiene el gratuito? Por ejemplo, detección de amenazas en la red, detección de amenazas a la máquina virtual, no incluye el Just in Time, y todo eso sí está en el estándar. ¿De acuerdo? Vamos a ver si la máquina termina de crearse. Ya se ha creado. De todas formas tarda en recopilar información. Tarda. De hecho ahora mismo ahí en computación pues no me aparece todavía esa máquina. Ya me aparece algo en networking, parece que sí empieza a detectar algo más. Antes solamente tenía aquí una en almacenamiento, no tenía nada en networking. Y en computación, pues, me imagino que no tardará demasiado. En cuanto a la agente de monitorización
se termine de instalar en la máquina y empiece a enviar información, ahí nos aparecerá y nos dará también recomendaciones para esa máquina. Ahora ya sí que me aparece aquí algo en networking. Me dice que ahora mismo está saludable, ¿vale? Que tiene el grupo de seguridad, tiene firewall de próxima generación, me muestra la topología de la red, así que de momento bien, hasta que luego ya empiece a hacer las pruebas y a recopilar la información en la máquina. Y en almacenamiento y datos, me dice que tengo dos cuentas de almacenamiento, la que tenía para el Cloud Shell y la que me acaba de crear ahora para la máquina. Y de momento parece pues, todo bien. El cifrado está habilitado por defecto, ya sabemos que se habilita por defecto en el almacenamiento, así que para eso no me da otra recomendación. Voy a actualizar a ver si encuentra ya la máquina. Ahora llevamos por 5 recomendaciones. Y una de ellas ya vemos que es que habilite esa característica de control de acceso de Just in Time en la máquina que acabo de crear. Que sí, que tiene el puerto 3389 abierto, pero yo ahora no lo estoy usando. Lo abro, porque sé que si en algún momento quiero entrar, pues el cortafuegos no me iba a dejar. Tengo el usuario, contraseña, está habilitado escritorio remoto, pero el cortafuegos, si no tiene habilitado ese acceso en el 3389 no me va a dejar entrar. Pero tenerlo abierto siempre, cuando la mayoría de las veces no entro, y la máquina se puede tirar ahí meses o años trabajando porque tiene una aplicación y yo no accedo, pues no parece que tenga mucho sentido. Entonces esa es una recomendación que sí que nos dan. Ahora mismo esa recomendación vemos que sí que está abierta y además es de un nivel importante. Entonces si pulso ahí en Just in Time, vemos que me lleva a esa máquina y desde ahí, esto es lo que se llama una actionable recommendation, una recomendación que tiene una acción que puedo ejecutar de forma casi automática sin tener que entrar en la máquina o tener que irme a otra sección. No me tengo que ir a otra parte dentro del portal de Azure. Pues directamente desde aquí podemos habilitar ese Just in Time. Lo voy a habilitar, es una recomendación que nos dan. Voy a habilitar el Just in Time. No es imprescindible hacerlo desde aquí, lo puedo hacer desde el Security Center. Y en el Security Center, ya hemos visto abajo, casi al final, donde aparecía Just in Time. Pero desde aquí lo puedo hacer ya de forma automática prácticamente. Pues aquí vemos los puertos que se pueden configurar para Just in Time. El 22 no es una máquina de Linux, no me interesa. De hecho, ese puerto no lo tengo abierto en el grupo de seguridad. El 3389, por supuesto ese sí. Y en ese 3389 pues tenemos ahí la configuración de puertos. Puedo especificar que solamente esté abierto para determinadas direcciones IP. O bien, me dicen por petición, y si es por petición, va a hacerlo para cualquiera de las direcciones IP y le da un tiempo máximo de acceso, o sea, más de 3 horas, ¿no? O bien, un bloque CIDR es una red. Entonces aquí lo que haríamos es indicar, por ejemplo, no sé, 80, 40, 30, 20, barra 29, por ejemplo. Porque yo sé que mis direcciones IP públicas son esas y solamente quiero que se permita el acceso para esas direcciones IP. ¿Eso lo podría hacer con el grupo de seguridad? Sí. En el grupo de seguridad le puedo crear una regla y permitir solamente el acceso en base a la dirección IP de origen. Pero lo que no puedo hacer con un grupo de seguridad estándar es, quiero permitir el acceso, pero solamente durante un tiempo. Y aunque estés conectado, yo he entrado y estoy trabajando, si se supera este tiempo, cierra el puerto, se te echa fuera. Y luego tienes que pedir otra vez el acceso. Pues eso es una medida de seguridad adicional. Por supuesto, eso lo podría bajar, lo pongo en el mínimo, que es 1 hora, y solamente me daría acceso 1 hora. Para lo que nosotros hacemos, de sobra. O sea, la mayoría de las veces entramos un momentito y no necesito hacer más. Y si no sé la dirección IP, o me estoy moviendo, o me conecto a través del móvil o de la tablet con una 3G, pues me interesaría más en ese caso por petición. Ahí simplemente lo que me ayuda es cuál es el modo, el formato en que tendría que especificar los rangos. Si quiero poner varias, lo que hacemos es separarlo por comas. Pero si estoy de acuerdo con eso, le doy OK. Y eso significa que el puerto 3389 solamente se va a abrir a petición durante un máximo de 1 hora. Los demás,
no los estoy usando. Le daríamos a Save. De esa forma hemos aplicado el Just in Time a esa máquina. Tendría que actualizar. Voy a actualizar a ver si ya me aparece como resuelta ese aviso. Si os fijáis, a medida que va recopilando información me da más recomendaciones. Parece que todavía no lo ha detectado. Pero bueno, lo tengo habilitado. ¿Vale? Solamente que igual tarda un poquito el agente de monitorización en enviar la información. Y en poco tiempo esa recomendación debería salir como resuelta. Lo que sí veo es que ahora pues me aparecen más recomendaciones. Por ejemplo, que le añada el anti-malware a la máquina virtual. O que configure un firewall no solamente a nivel de la máquina, que sí que está hecho, sino también a nivel de la subred. Un grupo de seguridad a nivel de la subred. De forma que me parece que es una chorrada, pero si superan un cortafuegos, que luego se encuentren con el de la máquina. Bueno, ahora mismo tengo, según veía aquí, hasta 8 recomendaciones. Y ahí en prevención y computación ya sí que me aparece la máquina. Una más. Y ahí veo que en cuanto a prevención, pues me están recomendando el cifrado del disco de la máquina virtual y también que le instale el Endpoint Protection. Las dos que he comentado son de un nivel alto. Hay una que nos aparece aquí, que es añadir una solución de evaluación de vulnerabilidades. La tercera que nos aparece aquí. Si pulso ahí, lo mismo que antes, también tiene una recomendación con una acción asociada que me permite instalar esa solución. Si veis que no os está apareciendo esto, dejáis un poquito de tiempo. Normalmente tarda un poco en recopilar la información y en empezar a darnos recomendaciones. Cada vez que me muevo hacia atrás, pues antes tenía una recomendación, luego me aparecían 5, luego me aparecen 8, pues poco a poco irán apareciendo. Lo importante aquí es que veamos lo que es el Security Center y cómo puedo remediar las situaciones de falta de seguridad que me dice que tengo, simplemente con entrar en esa recomendación, y muchas de ellas sí que me permiten pues, establecer el nivel de seguridad necesario. Aquí sería fácil, yo marco esto y le doy a instalar. Para instalar esa solución, que yo le he dicho sí que la quiero instalar, pues tendré que elegir una solución existente, ¿vale? Y la que me da pues es esa. Un análisis de vulnerabilidades, en este caso de Qualys, y en ese análisis de vulnerabilidades, pues hombre, tendría que tener en cuenta también el precio en algunos casos, o en este me están pidiendo que nosotros tengamos una licencia. Así que lo tengo que contratar por separado. No puedo utilizarlo sin más. No está incluido dentro de la capa estándar. Dentro de los $15 que pago por ese Security Center no está incluido una herramienta como esta. Pues al final, o bien tengo la licencia o tengo que contratarla por separado. Así que esto evidentemente no lo voy a hacer. Y esa recomendación se va a quedar sin aplicar. La otra que tenemos arriba es, me dicen un problema de salud de la gente. Eso no es un problema de salud de la gente, es que hace muy poquito que se ha instalado y durante un tiempo pues no me ha estado enviando información. Y ya está. En cuanto se le deje un poquito de tiempo, se pondrá en verde ese problema de salud. No se trata de conocer todas y cada una de las posibles opciones que tiene. Se trata de que tenga claro lo que es el Security Center y qué puede y no puede hacer. Pero no hace falta entrar en detalle. De hecho, lo de Just in Time seguramente ni aparezca en el examen. Si aparece, bueno, pues tener una idea de lo que es, probablemente ni aparezca. No suelen entrar en ese nivel de detalles. Ahora, si me piden, tienes que proteger una base de datos de SQL. Una de las opciones es Security Center. Hombre, proteger no es una solución. Sí te da recomendaciones, sí hace un análisis y te da recomendaciones. Y una solución de protección para el SQL, pues a lo mejor resulta el cifrar siempre, o el TDE, el cifrado de datos transparente, o que las transferencias sean seguras, o tener un clúster para alta disponibilidad. Eso sí sería un método de seguridad. El Security Center es un método que te permite habilitar seguridad. No, te hace un análisis, recopila información y te da recomendaciones. Que luego desde esa recomendación sí que puedo saltar a esa solución de seguridad y aplicarla. Sí, lo mismo que antes me decía lo del análisis de vulnerabilidades y me dice, bueno, pues instálate esta solución, lo puedo hacer, pero no es parte del Security Center. Bueno, aquí veo que ahora de 8 recomendaciones ha pasado a 6 y la que tenía antes, si recordáis la de Just in Time, antes me aparecía, ahora ya no me aparece. La tengo aquí debajo, me dice que está resuelta. Ya no aparece como abierta,
Y eso es porque yo sí he habilitado el Just in Time. Ahora mismo el puerto 3389 está cerrado. Si hago una petición, se abrirá y se abrirá durante 3 horas. Pasado las 3 horas lo vuelve a cerrar y tendré que hacer otra petición. ¿Que quiero incrementar el nivel de seguridad? Pues le pongo un CIDR, le pongo un rango de direcciones IP desde las que permito que se conecten y solamente desde esas direcciones. Entonces siempre tarda un poquito en recopilar información. Desde que yo he habilitado el Just in Time hasta que ya me aparece como resuelto, pues ha tardado un poquito, pero bueno, ha tardado 5 minutos.